mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, mírame a mí. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, Pues hallaréis vida eterna ya en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a la cruz siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús, el buen Jesús. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicidades a la facultad por 80 años, un aniversario bonito. Gracias por hacerme parte de esta celebración. Permitidme alejarme un poquito del concepto de teodicea y meterme en vuestro bolsillo, ¿vale? En la ponencia de esta tarde me gustaría que pudiésemos hablar acerca de guerra, acerca de tecnología, de confusión y finalizar con un desafío que tenemos por delante. ¿Os parece bien el menú? Yo sé que cuando uno se mete en el bolsillo de las personas, pica, ¿vale? Pero permitídmelo. Creo que la reflexión puede tener un fruto que pueda ser positivo para cada uno de nosotros. La primera parte del título de este congreso, Amor en tiempos de guerra, ya presupone esta hipótesis, y es que verdaderamente estamos en guerra. Una guerra que dentro del conflicto, del marco de conflicto que el texto bíblico interpretamos que nos ofrece, una guerra que comenzó en el cielo cuando aquella serpiente antigua, el adversario de Dios que se llama Satanás, pretendió establecer otro gobierno por encima del de Dios. Y esta guerra ha ido tomando diversas formas en nuestro planeta Tierra a lo largo de la historia hasta engañar al mundo entero. En esta ponencia quiero que analicemos una de las dimensiones de este conflicto, un tipo de guerra sutil pero omnipresente que va haciendo su camino silenciosamente sin que apenas opongamos resistencia. Me refiero a la guerra de la confusión, la conquista de tu atención y la soberanía de tu mente. De hecho, nuestra mente, y ayer el pastor Antonio Martínez citó este espacio como el espacio de los espacios, ¿sí?, de la creación. Nuestra mente ha sido y es el campo de batalla principal de la disputa entre el bien y el mal. Lo sutil de la guerra sobre la que vamos a reflexionar es que no necesita verter sangre. Y como esta no se ve, la minimizamos. No le damos la importancia que tiene. En esta guerra no existen objetores de conciencia. Todos, lo queramos o no, estamos involucrados, nos vemos afectados y tomamos una posición en un bando u otro. Las guerras, en el sentido de que las describe Jesús en su sermón escatológico de Mateo 24, el comienzo de los dolores, en realidad la guerra que más nos debe preocupar se libra en otro lugar. Los grandes problemas involucrados en el conflicto final versarán sobre la conciencia, la adoración, la fidelidad y la obediencia. Esto ocurrirá además a una escala global, porque los agentes involucrados, según nos describe Apocalipsis, engañarán y maravillarán
a toda la tierra, a toda tribu, pueblo, nación y lengua, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. Y el resultado de todo esto, de este conflicto, de que estamos en guerra, será la persecución contra las minorías disidentes de este sistema impuesto, como el remanente, ese movimiento de resistencia de los que se rebelan contra una conciencia cauterizada y borrega que Apocalipsis 12 y 14 describe como los que guardan los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo. De esto vamos a hablar más adelante. Así que sí, estamos en guerra. Este es el primer bloque. Seguidme la narrativa porque creo que vamos a ir uniendo los puntos y de forma natural vais a conectar todas las ideas. La cuarta revolución que vivimos es tecnológica. De hecho, las 4 compañías más valiosas en capitalización bursátil, con apenas variaciones desde hace una década, son estas. Estoy seguro de que podéis decirme el nombre de todas y cada una de ellas, sin necesidad de que yo ponga el nombre. ¿Sí? ¿Me lo podéis decir, por favor? La primera ahí. Facebook, Amazon, Apple y Google. Pongo esta imagen que me parece interesante de estos 4 jinetes por si a algún youtuber le interesa sacar algún tipo de teoría al respecto. Los productos y aplicaciones de estas marcas y corporaciones se nutren de tus datos, dependen de tu atención. Tu mirada es su negocio. Sus aplicaciones no son inocuas. Están diseñadas literalmente como máquinas tragaperras o tragamentes. Cuanto más tiempo te posean, mejor. Estas industrias se nutren de la atención humana, que a su vez visualiza más y más publicidad, lo cual aporta beneficios económicos inmensos. No son aplicaciones gratuitas. Tu mirada y tu tiempo pagan sus beneficios. Los dispositivos y redes, aplicaciones nos leen, buscan, conectan, puntúan, procesan, vigilan, interpretan. En este Big Data, los algoritmos analizan a usuarios, consumidores, ciudadanos, saben nuestros pasos, disciernen nuestra frecuencia cardíaca, nuestros ciclos de descanso nocturno, conocen nuestro corazón y nuestros sueños y les hemos dado acceso sin rechistar. Esta reflexión, y permitidme hacer una aclaración, no parte de una presuposición tecnófoba, de miedo a la tecnología y al avance, pero al ritmo que va su control sobre nosotros, quizás todos debamos serlo un poco, especialmente en cuestión de libertad, de conciencia, de manipulación y de efectos nocivos sobre la salud. Y os invito a que podáis leer el artículo en la revista y en la página web donde aporto bibliografía al respecto, porque cada vez está saliendo más literatura científica al respecto. Todo esto y mucho más que aquí no tenemos espacio para considerar es lo suficientemente inquietante como para prestarle la máxima atención, con el objetivo de no caer en un estado de alienación servil. Valga decir que es innegable que los avances tecnológicos y digitales conllevan oportunidades y mejoras, pero no todo avance tecnológico lleva aparejado necesariamente un avance social o moral. De ahí la necesidad de, sin demonizar ni consentir cualquier cosa, tomar una postura crítica ante esta realidad y su relación con los tiempos finales presentados por el texto bíblico. Nos adentramos ahora en la era de la confusión. La razón ilustrada había prometido la ciudadanía universal, la igualdad, la libertad, la fraternidad. Posteriormente, el acceso a Internet y la información habían jurado conocimiento, oportunidades, democracia. Sin embargo, vivimos en una era líquida de creciente polarización y confusión, sin bases sólidas sobre las que construir nuestras identidades. En este sentido, hay 2 dimensiones que quiero detallar y que desafían a nuestro ser iglesia en esta era que nos ha tocado vivir, que es la era digital. La primera de ellas será la mentira presente. Nuestra realidad está vertebrada cada vez más por la mentira. La llamamos de muchas maneras para minimizar quizás su amenaza, como tratando de reducir su impacto sobre nuestras vidas, pero no nos escapamos.
Hay demasiadas mentiras, son más fluidas que nunca, llegando más lejos que nunca y están más disponibles que nunca. Ya hay estudios que demuestran que las noticias falsas se difunden significativamente mucho más rápido, más intensa y más ampliamente que la verdad en todas las categorías de información. Vivimos en la era de la mentira presente. Somos la sociedad de la imagen, pero también de los espejismos, de los bots y del Photoshop, del filtro, del retoque, de la persuasión, del engaño. Se le atribuye a Joseph Goebbels, responsable de la propaganda nazi, la famosa frase: una mentira repetida 1000 veces se convierta en una verdad. Y hoy somos bombardeados, como nunca antes en la historia de la humanidad, por mentiras, exageraciones y falsedades. No es un fenómeno nuevo, pero la desconfianza hacia las narrativas institucionales y oficiales, la tecnología, los medios y canales actuales multiplican exponencialmente su número de impacto en todas las dimensiones de la vida. La verdad, de hecho, ya no es muy relevante. Se la ha desplazado como valor fundamental de las relaciones, se ha marginado a la verdad, se aplaude la mentira, se la llama arte, es herramienta política, es escalón para el éxito, se lanza sin escrúpulos, atrae lectores y hace que las empresas ganen más dinero. Lo único que se necesita para difundir una mentira es tener a gente dispuesta a creerla. Y no se puede salvar de la mentira a alguien que parece preferirla. La verdad se convierte en nuestra sociedad en víctima. Hoy vemos cómo, a golpe de titular, todo es mentira y todo es verdad. Todo el mundo sabe de todo y nadie sabe de nada. Las certezas que creíamos ya no lo son tanto. Todo es relativo, depende, y al final la duda anida. Esto me produce ansiedad, descoloque existencial, por el que nos sentimos desubicados, que no sabemos para dónde ir, ni dónde estamos, ni a quién votar, ni qué decidir. Si toda verdad es relativa, habrá que admitir que también esa afirmación lo es, lo cual nos lleva a una inconsistencia general, a una contradicción esencial. Y entonces estamos al revés y se produce un cambio narrativo de consecuencias borrosas para toda la sociedad que estamos viviendo. Hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La proliferación de la confusión no nos pilla por sorpresa. La Biblia nos advierte de que en el tiempo final de este mundo se intensificarán el engaño, los mensajes disfrazados y los engañados. El diablo, nuestro enemigo, es el padre de la mentira. Es la primera advertencia, esto que estamos hablando de Jesús en el Sermón del Monte, en el sermón escatológico de Mateo 24. En Apocalipsis 17 también se nos habla acerca de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y Babilonia representa toda esta falsedad e idolatría que emborracha a quien no huye de ella. Babilu en hebreo suena como el verbo balal, que significa confundir. Y la confusión es una de las características que definen a Babilonia. Y las redes sociales, cada vez más redes y menos sociales, tienen el potencial de convertirse en propagadores exponenciales de esta confusión. Hay quien ya las ha catalogado como armas de distracción masiva. Babilonia está en todos los lados. También es una mentalidad que se puede manifestar más allá de una institución religiosa o política concreta. Salir de Babilonia es rechazar todo un modo de pensar, ser crítico y no dejarse embriagar por esa confusión. Salir de Babilonia, como nos invita en Apocalipsis 18, es una conversión total que exige que no nos quedemos acomodados, sino que seamos movimiento. La destrucción de la verdad, la exaltación de la mentira y la generación de un estado de confusión son parte del guión y del atrecho de los últimos momentos de nuestro mundo.
La segunda dimensión dentro de esta era de confusión que quiero que analicemos es la conquista de tu atención. En el canto 12 de la Odisea se le advierte al héroe griego Ulises de los peligros hasta llegar a Ítaca, su anhelado hogar. El primero de ellos es la isla de las sirenas, quienes con sus tentadoras voces prometen conocimiento y deleite, pero quienes las escuchaban, ¿sabéis dónde acababan? En el fondo del mar, dice el mito. Se le recomienda a Ulises y a sus marineros que estos últimos se tapen los oídos con cera y remen, y que a Ulises, que no podía no escuchar el canto de estas sirenas, lo atasen lo más fuerte posible al mástil del barco. En el relato mítico, Ulises forcejeaba para desatarse, pero sus marineros lo habían atado tan bien que le fue imposible desatarse, y así el barco siguió su rumbo hasta el hogar. Nuestra travesía por el mundo actual es como navegar próximos a la isla de las sirenas. Todo a nuestro alrededor quiere que le miremos, que le entreguemos nuestra atención. Hoy todos quieren captar nuestra mirada, reclaman que les contemplemos. Desde las grandes corporaciones y su publicidad, pasando por la imagen pública individual, porque la marca personal se ha convertido en una espectacularización de la vida, hasta la oferta inmediática de ciertas aplicaciones tecnológicas que están diseñadas para absorber tu mirada mediante una ingeniería social que no somos capaces todavía de entender. Y aquí tenemos algunos de esos mecanismos que están diseñados para que eso ocurra y para que no despeguemos nuestra mirada de estos dispositivos. Estrategias y patologías, en alguno de estos casos, nuevas patologías como resultado de las adicciones a estas nuevas tecnologías, que configuran una telaraña hipereficiente en el gran negocio de captar nuestra atención. La novedad de todo esto reside en su sofisticación, su aceleración, su omnipresencia y su omnisciencia acerca de nosotros. Nos hicieron creer que la tecnología del futuro que iba a poner en peligro a la humanidad sería parecida a este tipo de cyborg asesino, ¿sí? Pero resulta que la tecnología es más parecido a esto. Y nos emboba, nos embauca. ¡Qué guerra tan sutil! ¡Qué cantidad de daños colaterales en familias, en matrimonios! ¿Cuántos soldados caídos por creer la mentira de la serpiente? Los embaucadores de la mirada se han ido perfeccionando a lo largo de los años. Folletos, periódicos, radio, televisión, cine, internet, plataformas, redes sociales, tanto que muchas resultan en obsesión y adicción, dando surgimiento a una nueva literatura científica médica relacionada con las redes y las pantallas. Os cuento todo esto porque me parece relevante. ¿Por qué? Porque toda esta multiplicidad y mercado-mundo produce una competencia en la que el Jesús de la Biblia, como un producto más, se ha reducido a una opción terapéutica o comercial. El marco del gran conflicto entre el bien y el mal se diluye y nuestro llamado se ve opacado. A veces me imagino al propio Jesús llamándome, como dice Apocalipsis 3:20, tratando de encontrar mi mirada, desesperado, mientras observo el móvil una de esas 150 veces de media que lo consultamos diariamente. Encontrarse con Jesús, tener momentos íntimos, sin distracciones, se ha convertido en misión imposible. Pero es una cuestión de vida o muerte. Satanás quiere poseer nuestra mirada, desviarla de lo más importante, enredarnos. Durante algún tiempo intentó ocultar la Biblia y destruirla. Después su estrategia ha cambiado a llenarnos de cosas, de alternativas, de opciones. Y consiste en una estrategia de pura distracción. Dice una cita de Elena de White: Satanás procura constantemente mantener las mentes humanas ocupadas en aquellas cosas que les impedirán obtener el conocimiento de Dios. Todo esto nos lleva al último escenario, que es el desafío del remanente. En estos tiempos de guerra, ya hacia el final de la historia, Apocalipsis 12:17 describe a Satanás dirigiendo su ataque
contra el remanente que obedece los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Frente a la mentira presente y la conquista de tu atención de este sistema babilónico en el que vivimos, nuestro llamado como pueblo y como personas individuales es a formar parte de este remanente fiel de Dios, que consiste en dos cosas: en ser brújula en medio de la confusión y en mirar a Jesús. Me gustaría que nos detuviésemos en estas dos para ir concluyendo. La primera de ellas, ser brújula. El ser humano, sabéis que además de comida se alimenta de historias y de sentido. La Biblia, como ningún otro libro o disciplina, nos aporta un banquete en este sentido. Es una brújula que responde de manera consistente a las preguntas universales del ser humano y señala el camino del caos a la esperanza, de Babilonia a Sion. Los adventistas estamos llamados a revelar no solo nuestra fidelidad a los mandamientos, sino también una conciencia profética que nos conduzca a través de los últimos momentos de la historia a cumplir el propósito máximo del testimonio de Jesucristo, que no es otro que ayudar a que la gente adquiera la fe de Jesús, dirigiendo a todos hacia su esplendor y belleza, porque Jesús es espléndido y es bello. Vienen días, afirma el Señor, en que llegará hambre al país. Estoy citando un texto de Amós 8. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre ¿de qué? De oír las palabras de Dios. La gente deambulará de mar a mar y vagará sin rumbo de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. ¿Por qué no la encontrarán? Por la confusión. No porque la Biblia haya sido prohibida o desaparecida. Primera de Pedro 1:25 dice que la palabra permanecerá, sino por ser incapaces de encontrarla en medio del caos. Y es nuestro privilegio levantarla, sin necesidad de aumentar el ruido que ya existe a nuestro alrededor. Hace unos días, ya casi un par de meses, cuando preparaba la ponencia, creo que el Señor me hizo topar con uno de esos textos bíblicos que te tumban en el suelo, que te dejan cao. Es el Salmo 137, el versículo 1. Todavía se me eriza la piel cuando lo pienso. Dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Allí, los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Cuando leía este texto es una descripción antigua de una realidad moderna. Instalados junto a los aparentes ríos llenos de vida de las redes sociales, las corporaciones y la sociedad actual, nos sentamos y lloramos al soñar con la ciudad celestial, el reino prometido. Sin saberlo, nuestra mirada y atención son hechas cautivas, mientras se nos pide que nos mostremos siempre positivos, alegres y encantados bajo la tiranía de la felicidad y la amenaza velada de que si no eres feliz te margino socialmente. Al llanto de este cautiverio babilónico se suma una confusión interna que hace más desgarradora la situación actual. Os confieso que lloro, literalmente lloro, cuando veo la propagación imparable en las redes sociales de grupos llenos de miles de activos seguidores que postean y critican bajo una creencia falsa y peligrosa: ser responsables de mantener la pureza de la fe, de ser el baluarte teológico frente a los que piensan diferente o tienen otras formas de adoración y de expresión. Confieso vivir en una constante contradicción. Por un lado, sé que hay que utilizar todos los medios posibles para comunicar la buena noticia del Evangelio y quiero gritar a los cuatro vientos: echad la red, llenad las redes de fe, de esperanza, de amor, que sepan que somos sus discípulos. Creedme que conozco de primera mano cómo el Espíritu Santo trabaja
a través de las redes sociales y trae frutos de salvación. Pero por otro lado, considerando el potencial de las redes sociales para convertirse en propagadores exponenciales de la confusión, como una herramienta idónea al servicio de Babilonia, me dan ganas de gritar otra cosa. Me dan ganas de gritar: salid de Babilonia, salid de las ciudades y salid también de las redes sociales. Huid de la confusión y aprovechad el tiempo en una relación real y genuina con Dios y con tus prójimos. Disculpad que utilice el estrado como terapia, pero creo que en estas contradicciones que vivimos es donde encontramos ciertas verdades que nos pueden llevar a la verdad. Pero después de asentar esa contradicción que muchos de nosotros vivimos, hasta en Babilonia tiene que haber luz. Hasta Nínive es digna del amor de Dios. Y como sus hijos, tenemos la responsabilidad de llevar luz. Si hay una oportunidad de salvar a alguien en esa oscuridad, la Iglesia tiene que estar ahí. Como dice un cantautor cristiano, si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Entre el deseo de ir y de huir, debemos buscar un equilibrio. Aunque a veces, como José ante la tentación, la única solución sea salir corriendo. Pero hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en el que Jesús nos invita a echar la red y hay un tiempo en el que nos dice: dejad las redes y seguidme. La propuesta es que solo debemos echar la red si hemos estado previamente con Jesús. Si no, sal de las redes ahora mismo. Por eso la propuesta es que hoy es tiempo de mirar a Jesús, de centrar nuestra atención en Jesús, no en las pantallas, no en nuestro ombligo, no en la fábrica de ídolos de la sociedad actual. Estoy leyendo un texto de Elena de White en Patriarcas y Profetas. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un texto de Juan capítulo 3. Todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido, habéis sentido todos, cada uno de vosotros, la mordedura de la serpiente antigua. Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse tan solo mediante lo provisto por Dios. Los israelitas salvaban su vida mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba fe. Vivían porque creían la palabra de Dios y confiaban en los medios provistos para su restablecimiento. Así también puede el pecador mirar a Cristo y vivir. 3 ideas. En primer lugar, reconoce el conflicto, que estamos en guerra. Esa batalla concreta por nuestra mirada, por nuestra mente, para evitar la indolencia, vivir adormilados, ignorantes, como la parábola de las 10 vírgenes. Abastécete de aceite del Espíritu antes de que sea demasiado tarde y Babilonia conquiste tu mente. En segundo lugar, analiza a qué o a quién estás dedicando tu mirada. Examínate qué cosas hay en tu vida que te impiden mirar a Jesús. Nómbralas, haz una lista, analízalas, detecta los embaucadores de tu atención y toma medidas. Y si crees que no puedes, pide ayuda. Pide que te aten al mástil. No estás solo en este conflicto. Tercera idea, reenfoca tu mirada hacia Cristo. Miramos a Cristo cuando examinamos su palabra. Miramos a Cristo cuando hablamos con Él en una oración sincera. Miramos a Cristo cuando miramos al prójimo y servimos a los demás. Miramos a Cristo cuando testificamos a otros de nuestra experiencia con Él. Miramos a Cristo cuando alzamos nuestros ojos a su creación y practicamos el ayuno digital, apartándonos de lo banal para ver de manera más clara. Dice Pablo en 1 Corintios 2, me propuse no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo. Pero cuando el morbo sustituye al equilibrio, cuando el subidón del fin del mundo reemplaza a la predicación de la esperanza,
entonces nuestro aparente éxito es en realidad el fracaso del Evangelio. Hay otra forma de cumplir nuestro llamado, de predicar sin embestir ni señalar, de ser y de compartir iglesia. Una iglesia que sigue llamando a las cosas por su nombre, sin necesidad de recurrir a lo extravagante, a la mentira, a la falsa conspiración. La verdad puede y debe ser dicha en tonos y palabras de amor. Una iglesia que sigue reconociendo su llamado profético como movimiento de resistencia, como remanente, sin hacer uso del megáfono acusador y con la valentía de llamar al arrepentimiento y a la salvación. Una iglesia que no predica con angustia sobre las señales del tiempo del fin, sino que exalta a Jesús, aquel que viene a nuestro encuentro por fin. Una iglesia que permanece enraizada en el mensaje de Apocalipsis 14, la adoración al Dios creador y la confianza en su juicio, que es justo y verdadero. Ser brújula en medio de la confusión de Babilonia, no ser participantes de su tragedia, y el abandono de los falsos sistemas religiosos y seculares fallidos para mantenerse fieles a Jesús. Frente a los algoritmos del pensamiento único, Pablo nos da un consejo. Te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Es tiempo de que vivamos nuestro llamado profético desde la esperanza. Concluyo con una idea. Leo Juan, capítulo 18, versículo 38. Así que eres rey, le dijo Pilato. Todos nos situamos en ese momento. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Pilato fue, sin saberlo, el primer posmoderno. Tan cerca tenía Pilato la verdad que no la vio. Tan despistado por el griterío, el momento, la velocidad de su veredicto, que prefirió lavarse las manos a escuchar a su víctima, la verdad en persona. En un mundo cuyos cimientos están construidos sobre la arena, cuyos pies son de barro, nuestro llamado es a mantenernos firmes e inconmovibles en la verdad, que es Cristo Jesús. En la era de lo digital, con sus oportunidades y sus desafíos, somos responsables de buscar, cuidar y propagar la verdad, siendo una brújula en medio de la confusión, señalando con esperanza hacia Sion, con la mirada puesta solo en Cristo Jesús. Aunque el mundo se desmorone o penda de un hilo, si hacemos de Jesús nuestra roca y nuestro refugio en medio de toda esta confusión, entonces no estaremos asistiendo a la destrucción de la verdad, sino a la construcción de la verdad en nosotros. Y entonces conoceremos a la verdad cara a cara y Jesús nos hará libres. Que el Señor nos ayude a navegar en este mundo confuso, teniendo claro en este contexto de Teodicea que hay una verdad que tiene que ser exaltada para que cuando la miremos, vivamos. Que el Señor nos ayude. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi
canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará. Hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. En su poder me sostendré.